Bueno, pues tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la sesión mensual que en esta ocasión de manera conjunta las comisiones de Derecho Electoral y de Asuntos Indígenas preparamos para todos ustedes. Es una sesión un tanto especial y un poco diferente porque tenemos un invitado, el doctor Willibald Sonleitner, que por cuestiones de trabajo y por eso estar muy involucrado en temas electorales, pues desafortunadamente tuvo que cancelar, pero al mismo tiempo nos apoyó y nos consiguió la participación extraordinaria también de la doctora Margarita Moreno López, aquí presente, que muy amablemente y con toda la premura del mundo aceptó participar con nosotros 48 horas antes. Entonces, estamos muy agradecidos con ella por esa situación. Quiero dar la palabra también ahorita a Arturo Espinosa, que nos acompaña, nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Electoral. Nayeli, bienvenida. Todos, Mayra, nuestra consejera. Arturo. Bueno, pues gracias a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión. Creo que vamos a hablar un tema que es relevante en estos tiempos y en el cual nos tenemos que ir ocupando, porque además aquí con los compañeros que están en el INE vamos viviendo desde nuestra perspectiva en lo electoral la importancia, cómo ha ido avanzando la representación de grupos minoritarios, grupos vulnerables en la materia electoral y cómo ha ido dándose en general en el país. Tenemos además una reforma constitucional importante que sabemos que en algún momento se va a aprobar. No han definido en qué orden está esa reforma en particular, pero también es algo que va a venir. Entonces creo que son temas que tenemos que ir abordando y tenemos que ir entendiendo y tenemos que ir discutiendo desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias por la invitación para llevar a cabo esta sesión de manera conjunta. Bueno, voy a presentar a nuestra expositora de hoy. Es la doctora Margarita Moreno López, doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Políticas Públicas por el ITAM y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UAM Xochimilco. Ha sido profesora en esa misma universidad y en la Universidad de la Comunicación. Actualmente es integrante de equipos de investigación coordinados por el Colegio de México y el Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de investigación están relacionadas con la comunicación y la cultura política, procesos de autoridades electorales, sistema mediático mexicano y representación política de grupos vulnerables. Autora del libro Autoridades Electorales Capturadas, la comunicación electoral en México, editado por la Universidad Iberoamericana y la Cátedra UNESCO en Comunicación y de diversos artículos en revistas de divulgación especializadas. Asesora del Consejo General del IFE y coordinadora de asesores en el Consejo General del INE, encargada de la Dirección de Radiodifusión, subdirectora de Transmisiones, asesora de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y coordinadora de monitoreo de radio y TV en el otrora IFE. También se ha desempeñado como integrante del Comité Técnico Asesor del PREP en el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Bueno, doctora, una vez más, muchas gracias. Es usted bienvenida hoy y siempre aquí a la Barra Mexicana Colegio de Abogados y en específico a estas dos comisiones. Entonces, le paso el micrófono. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a ustedes por... ¿Sí se escucha? Sí, por la invitación y bueno, también el doctor Willibald les envía un saludo y una disculpa por no haber podido estar aquí el día de hoy con ustedes, pero bueno, espera que pronto puedan verse y platicar sobre el tema del que él es experto, que son las personas indígenas. Y bueno, también quiero agradecer a Luis Donatier, a Nayeli, a Arturo Espinosa, pues, por haber aceptado esta sustitución tan rápida, ¿no? También para mí es una oportunidad de platicar con ustedes y platicar un poquito acerca de lo que hicimos en el Colegio de México, en el estudio especializado que fue mandatado por el Tribunal Electoral al INE,
y compartirles un poco de los resultados de esta investigación. Antes que nada, y bueno, sí necesitamos empezar pensando qué es la representación política. Y bueno, etimológicamente representación significa hacer presente algo que no está presente. ¿Qué es lo que pues, nuestros representantes populares hacen al estar integrando órganos de representación o cargos de elección popular, ¿no? Hay muchísimas definiciones sobre representación política, pero la que nosotros utilizamos, en la que nosotros académicamente nos basamos para fundamentar el estudio, es la definición que da Hannah Pitkin. Es una definición que dio en 1967, en donde señala que, bueno, efectivamente la representación política es hacer presente algo que no está presente, pero considerando dos cuestiones. Uno, que el concepto se puede aplicar en contextos distintos, o sea, hay distintos tipos de representación dependiendo del contexto en el que se lleve a cabo esta actuación. Y otra cuestión es que la representación es multidimensional. Y ella habla de 4 dimensiones de la representación política y que están aquí detalladas: la representación formal, la representación simbólica, la representación descriptiva y la representación sustantiva. La representación formal tiene que ver con el hecho de que la fuente de poder que se le da al representante proviene de una institución o proviene de una posición institucional. Es decir, por ejemplo, si yo contrato a un abogado para que me represente en un litigio, yo le estoy dando esa representación, yo le estoy dando el poder para que me represente, pero si esa persona no funciona o no trabaja adecuadamente, yo también tengo el poder de moverlo de su lugar. O sea, digamos, la sanción es retirarlo del cargo. En el caso de este tipo de representación normalmente es una representación no para representantes populares, aunque en muchas ocasiones sí se pueden dar este tipo de representación. Luego viene la representación simbólica, en donde el representante adquiere legitimidad en la representación a través de emociones o a través de cuestiones subjetivas. Un ejemplo clarísimo de representación simbólica, por ejemplo, es el subcomandante Marcos, como representante de las personas de un movimiento indígena. Él no forma parte del grupo, pero simbólicamente representa al grupo y eso es lo que le da la legitimidad. Está vinculado al grupo más de manera emocional, más de manera subjetiva, pero él descriptivamente o por sus características no representaría al grupo. Después viene la representación descriptiva, que tiene que ver precisamente con el grado de congruencia entre las características del representante con los representados. Y esto es lo que han buscado hacer las autoridades electorales a través de los mecanismos de representación, a través de favorecer o promover las cuotas y las acciones afirmativas, en donde pues el principal mecanismo es tratar de que las personas que van a ser los representantes se parezcan lo más posible a los representados. Es decir, que si somos el 50% o más del 50% de población de mujeres, que haya más del 50% de representantes en los órganos de representación popular. Si hay el 6% de personas indígenas en el país, que al menos el 6% de, por ejemplo, la Cámara de Diputados esté representada por personas indígenas. Entonces, este tipo de representación lo que tiene es la representación descriptiva principalmente tiene que ver con los mecanismos de representación proporcional que hay en las cámaras.
Y finalmente la representación sustantiva, que es pues el objetivo ideal a seguir en términos de representación, en donde haya una forma de actuar del representante para y por los representados, en donde se rindan cuentas, en donde haya una sanción en caso de que no se trabaje adecuadamente, y bueno, es lo que se buscaría en cualquier tipo de órgano legislativo, ¿no? Que se actúe para y por los representados y que se rindan cuentas. Y bueno, el tipo ideal de representación sería ¿no? La representación política, democrática, sustantiva, que permita efectivamente a los representados tener un representante que actúe por ellos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido y cómo las autoridades electorales han tratado de favorecer la representación de los grupos vulnerables? Básicamente, a nivel y toda la exposición va a estar referida principalmente a nivel federal, porque a nivel local ha habido otro tipo de mecanismos, pero a nivel federal pues ha sido básicamente a través de cuotas. A través de cuotas que se han llamado acciones afirmativas. Teóricamente o conceptualmente no son lo mismo, pero así se han llamado en todos los documentos, en todas el concepto está definido como acciones afirmativas, pero en realidad son cuotas. Y las primeras cuotas que se llevaron a cabo o que se implementaron en México a nivel electoral fueron las cuotas de mujeres, ya pues, muchos de ustedes lo saben, desde 1953 que se dio el derecho al voto a la mujer, pasaron prácticamente 40 años para que en 1993, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1993, se incorporara una recomendación a los partidos políticos para promover la participación política de las mujeres. A partir de 1993, pues ha habido una serie de modificaciones legales que han permitido ir avanzando en la representación política de las mujeres, hasta a través de cuotas. Por ejemplo, en 1996 se incorporó la primera recomendación de incorporar una cuota de al menos el 70% de mujeres para que participen en la vida política. Posteriormente, en 2008, esta cuota se incrementó al 60%, a que por lo menos el 60% estuviera integrado de las postulaciones a candidaturas estuvieran postuladas para un mismo género. Y finalmente en 2014 se incorpora a la Constitución la obligación de postular el 50% de las candidaturas, hasta en 2019 que se incorpora la paridad total como principio constitucional. Finalmente son cuotas. Y al mismo tiempo, a nivel federal se iban incorporando cuotas. En 2018 el INE puso la primera cuota para personas indígenas, que quedó después de algunas impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Finalmente quedó en la obligación a los partidos políticos de postular en 13 distritos que tienen más del 60% de población indígena, obligatoriamente personas indígenas como candidatos de mayoría relativa a diputados, ¿no? Y aquí también se incorpora la posibilidad de, para acreditar el vínculo con la comunidad y evitar que haya simulaciones o fraudes a la ley, lo que se hace es pues una autoadscripción calificada, es decir, la persona se autoadscribe como perteneciente al grupo, pero tiene que demostrar que efectivamente tiene las calificaciones para que efectivamente pertenece y tiene ese vínculo con la comunidad. Para eso también se han establecido algunas reglas, como pues presentar constancias sobre trabajo comunitario, sobre pertenencia a organizaciones indígenas, etcétera, ¿no?
Y finalmente, en 2021, a través de una larga cadena de impugnaciones, que ahorita les voy a platicar acerca de ellas, se decidió que habría 5 grupos representados en la Cámara de Diputados a través de cuotas. Y fue cuando se implementaron las cuotas para personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad y personas migrantes y residentes en el extranjero. Entonces, finalmente, en el proceso electoral de 2020-2021, que es como actualmente está conformada la Cámara, pues el INE implementó 50 cuotas, 30 para personas indígenas, 4 para afromexicanas, 8 para personas con discapacidad, 3 de la diversidad sexual y 5 para residentes en el extranjero y migrantes, que representaban un piso. Las cuotas, en la interpretación que dan las autoridades electorales, las cuotas son un piso mínimo, es decir, se iban a postular por lo menos 50 personas de cada partido político para diputaciones, y al final resultaron electas 65 personas. Y esto, pues en primera instancia, pues suena a una buena noticia, ¿no? Se postularon 50 personas y llegaron 65, 15 personas más. Ajá. Sin embargo, pues el proceso fue muy complicado, fue muy complejo. Llegar a ello implicó mucha resistencia por parte de los partidos políticos, implicó básicamente que se llegara a través del litigio estratégico, porque era impugnación tras impugnación tras impugnación, y el Tribunal Electoral en general les fue dando la razón. Pero al mismo tiempo, todo este proceso se dio cuando se estaban llevando a cabo los procesos de selección de candidaturas de los partidos políticos. O sea, incluso había casos en donde ya los partidos políticos habían seleccionado sus candidaturas y venía la impugnación o venía la resolución del Tribunal Electoral, en donde decía, no, tú no puedes seleccionar a esta persona para este distrito porque necesita llegar una persona por cuota. Entonces los partidos políticos tuvieron que retirar esas candidaturas en aquel momento y postular a las personas que cubrieran esas cuotas, ¿no? Pues aquí en este diagrama podemos ver cómo se fueron traslapando todos los procesos, y eso generó pues reticencia por parte de los partidos políticos, impugnaciones y que se traslaparan todos los procesos, ¿no? O sea, el proceso electoral inició en septiembre de 2020. El primer acuerdo con los criterios para el registro de candidaturas el INE lo emite en 2020, pero en ese primer acuerdo el INE solamente tenía previsto postular cuotas para personas indígenas. Se impugna ese acuerdo y se determina que no solamente van a ser personas indígenas, sino también personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. Para este momento ya estábamos entre campañas, o sea, ya prácticamente tendrían que haber estado participando en las posibles candidaturas, y después se vuelve a impugnar. El Tribunal Electoral decide que se tienen que postular, además de personas afromexicanas, personas indígenas, personas de la diversidad sexual, personas migrantes y residentes del extranjero. Y también ahí es cuando se define que, bueno, vamos a postular todas estas cuotas, se tienen que postular, se obliga a los partidos a postular todas estas cuotas, pero también se tiene que hacer un estudio para verificar si efectivamente funcionan las cuotas. Entonces es ahí cuando entra el Colegio de México, a través de una convocatoria pública, se concursa y se determina finalmente que el Colegio de México va a hacer el estudio sobre la eficacia de las acciones afirmativas, pero para esto, bueno, ya había habido una serie de más impugnaciones, todo esto, ¿no?
Entonces, lo importante aquí es ver si efectivamente se logra mejorar la representación política, y en el estudio es lo que pues tratamos de escudriñar, ¿no? Primero, el estudio fue ordenado por el Tribunal Electoral y el INE lo hizo en acatamiento de esta orden, y lo que hicimos fue básicamente hacernos 4 preguntas. Primero, ¿cuál fue el contexto general de la participación de los grupos en situación de discriminación en el proceso electoral? ¿Cuál fue la evaluación que se tuvo sobre la implementación? No sobre la eficacia, sino sobre la manera en que se implementaron las acciones afirmativas en los 5 grupos. ¿Cuáles fueron los efectos de las acciones afirmativas sobre la representación legislativa de esos grupos? Y finalmente, ¿cuáles son los retos y desafíos que se enfrentan en el nuevo escenario de representación política? Porque como ustedes lo saben y pues lo han escuchado, la legislatura actual, la 65ª legislatura, se le llama la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, precisamente por este nuevo escenario de representación y por la forma en que están representados estos grupos en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, bueno, el estudio tiene 4 partes, es un estudio muy largo y muy exhaustivo. Voy a hablar de las 4 partes de manera general, pero me voy a detener en 2 que son precisamente en donde se habla de la eficacia de las acciones afirmativas. La primera parte, pues, es una revisión del contexto normativo y todos los elementos jurisdiccionales que fundamentaron la implementación de las acciones afirmativas. Se hace una descripción muy detallada de todos los acuerdos del Consejo General del INE y de todas las sentencias del Tribunal Electoral que dieron origen a esos acuerdos, que fueron básicamente 3 sentencias y 3 acuerdos. Después se evalúa la implementación de las acciones afirmativas. En este caso, pues se revisaron los expedientes y se revisó la documentación que presentó cada candidato y cada candidata para registrarse, y cuyas fórmulas resultaron electas. Revisamos los 65 expedientes de las diputaciones para ver con qué documentación habían acreditado su pertenencia al grupo, particularmente en los que requieren autoadscripción calificada, porque no todos los grupos requieren de autoadscripción calificada. Por ejemplo, en las personas de la diversidad sexual y las personas afromexicanas únicamente se solicita la autoadscripción al grupo. También se analizaron las impugnaciones contra las candidaturas registradas por acciones afirmativas y todas las sustituciones de candidaturas. Aquí es importante mencionar que pues hubo fue un proceso muy litigioso, muy controvertido, en donde se cancelaron 19 candidaturas y se sustituyeron otras 51 candidaturas, e incluso ya una vez entregada la constancia de mayoría, ya electa la persona, hubo una impugnación y se le revocó el nombramiento. Entonces se hizo todo ese análisis y se hace un balance sobre cómo esas 50 cuotas se transformaron en las 65 diputaciones que actualmente están en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué encontramos? Que hay una gran heterogeneidad en la manera de acreditar la adscripción al grupo. O sea, prácticamente como no hay un órgano que se encargue de decir, bueno, si esta persona es indígena o si esta persona tiene una discapacidad, prácticamente cada quien presenta lo que puede. La verdad es que, y de manera como las constancias son totalmente heterogéneas. En algunos casos, por ejemplo, en personas indígenas hay constancias de las presidencias municipales, o hay constancias de alguna organización indígena, o hay constancias sobre que la comunidad acredita que la persona hizo trabajo comunitario. Entonces, eso hace muy difícil la adscripción al grupo. En el caso de las personas con discapacidad, a pesar de que se pide un certificado médico
expedido por una institución pública o privada sobre el tipo de discapacidad y que también se solicita una carta de la persona, de la candidata o candidato, en donde se determine qué tipo de discapacidad tiene. Pues hay todo tipo de discapacidades, desde la discapacidad motriz total o desde personas que efectivamente no tienen alguna parte del cuerpo hasta personas que acreditan una discapacidad porque usan lentes, ¿no? Entonces, también eso pues ha generado muchas controversias, ¿no? Y bueno, al final, como les decía, pues hubo mucho éxito en cuanto a los términos descriptivos, porque sí, pues se garantiza que efectivamente personas que tienen las características del grupo sean las que están legislando actualmente, pero eso no garantiza una representación sustantiva, democrática, en los términos que ya los comentamos, ¿no? Entonces, como les decía, el mayor reto que nosotros encontramos en la implementación de las acciones afirmativas es precisamente la adscripción a un grupo. O sea, ¿cómo garantizas que la persona efectivamente pertenece al grupo y puede representar al grupo? ¿Por qué? Porque hay criterios que son muy estables, que están basados y que son básicamente, que son muy fácilmente observables. O sea, una persona afromexicana, pues podemos ver en sus rasgos físicos que es una persona afro, ¿no? Pero también hay otros criterios que son muy subjetivos y que están relacionados con condiciones muy diversas y cambiantes de pertenencia a una comunidad. O sea, nosotros no sabemos si una persona que se adscribe como migrante efectivamente es migrante, porque finalmente la migración es una experiencia de vida, no es una característica que tenga la persona. O en el caso de las personas de la diversidad sexual, pues también muchas veces es difícil de captar si una persona pertenece o no a la comunidad LGBT o a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, estos desfases entre la forma de estimar a la población y la forma como las instituciones oficiales interpretan la adscripción al grupo es lo que puede generar, en el peor de los casos, mecanismos de exclusión muy fuertes, ¿no? Siempre, bueno, me gusta presentar el ejemplo de las personas indígenas, porque hay varias maneras, al menos tres, de estimar a la población indígena, por sus habilidades lingüísticas, que por sus habilidades lingüísticas representan entre el 6 y el 7% de la población, por la residencia en hogares con alguna hablante de lengua indígena, que puede variar alrededor del 15 a 20%, o por la autoadscripción subjetiva. ¿Y cómo se determina esto? Pues a través de encuestas o de censos. En la encuesta sobre discriminación que hace el INEGI, o en el Censo de Población y Vivienda, o en las encuestas que han hecho otros grupos, otras organizaciones encuestadoras, pues han determinado que el fraseo, y aquí les quiero mostrar algunos efectos de fraseo, en donde si se les pregunta, ¿ustedes náhuatl, maya, zapoteco o de algún otro grupo indígena? El INEGI dice que hay 6.1% de población, ¿no? Pero si se les pregunta si habla una lengua indígena, entre el 6 y el 8%, entre el 6 y el 7% de la población responde que habla una lengua indígena. Pero conforme se van abriendo las preguntas, por ejemplo, si se les pregunta en estas encuestas, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ¿se considera indígena? El 15% de la población se considera indígena, o incluso, de acuerdo con su cultura, usted se considera indígena, el 45% de la población se considera indígena. Entonces, el gran problema que se tiene con este tipo de tratar de captar a la población a través de estos instrumentos de medición y llevarlo a pedir requisitos de adscripción al grupo en el que solamente muy poca gente los tiene, implica excluir a un gran número de personas.
Entonces, por ejemplo, en el caso de las autoridades electorales, los requisitos que ellos solicitaron para acreditar la adscripción indígena se tiene que ver con los vínculos comunitarios, solamente pueden ser cumplidos por 5 millones de personas, cuando estamos viendo que en las encuestas hasta 40% de la población, que podría ser pues más de 40 millones de personas, 50 millones de personas, podrían adscribirse como personas indígenas. Entonces esto genera mecanismos de exclusión muy fuertes en cuanto a la representación que se quiere tener, ¿no? Que una persona pues represente efectivamente a sus grupos, ¿no? Entonces creo que ese es el primer hallazgo y uno de los hallazgos más relevantes que tuvimos en el estudio. Y cada grupo, aquí les presenté de manera específica la parte de las personas indígenas, pero cada grupo tiene disyuntivas en los criterios de medición. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, las autoridades electorales han dicho que tiene que ser una discapacidad permanente, pero bueno, puede ser una discapacidad adquirida o puede ser una discapacidad por nacimiento. Las necesidades que tiene una persona con una discapacidad de nacimiento pueden ser distintas de las necesidades de una persona que tuvo una discapacidad por accidente o relacionada con la edad, que aquí se vincula mucho también con las personas adultas mayores, porque pues conforme vamos creciendo, conforme va aumentando la edad, pues prácticamente las discapacidades también van aumentando, ¿no? En el caso de las personas migrantes, ¿a quién se considera una persona migrante? ¿Cuáles son los tipos de migrantes que tenemos? El carácter de la movilidad, una persona que está yendo y viniendo es una persona migrante, o aquel que se fue y retornó, los extranjeros, o sea, ¿cómo vamos a medir la migración, no? En el caso de las personas afromexicanas, pues también cuáles van a ser sus criterios de origen, su descendencia, su residencia. El tono de la piel pues es muy visible, pero también hay una autoadscripción subjetiva. Hay gente que quizás no es negra, pero se adscribe como una persona de la comunidad, quiso adscribirse al grupo, ¿no? En el caso de las personas indígenas ya lo comentamos, y bueno, quizás el grupo más difícil de captar es, por la gran diversidad que hay, son las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Porque hay una variedad muy grande, en donde además se ha querido preservar la confidencialidad de la información de la persona, pero bueno, al ser un representante popular, originalmente el INE había determinado que no se diera a conocer la adscripción al grupo, pero bueno, obviamente se impugnó esto y el INAI determinó que las personas sí tienen que hacer pública su adscripción a los grupos. Finalmente son representantes populares y la gente tiene que saber que están representando a sus grupos. Entonces, bueno, quizás este es uno de los hallazgos más relevantes, ¿no? Con respecto a cómo llegamos de esa representación descriptiva de la que les hablaba a la representación sustantiva, como les decía, y derivado de lo que les acabo de comentar, es que la implementación de acciones afirmativas requiere del análisis de las características sociodemográficas de cada grupo. No es solamente llevar, bueno, el 50% de la población es mujer, voy a poner el 50% o voy a obligar a los partidos a que postulen el 50% de mujeres. Las acciones afirmativas para grupos vulnerables están inspiradas, por así decirlo, en la representación en las cuotas para mujeres. En el caso de las cuotas para mujeres fue fácil hacerlo porque es el 50% de la población y además está distribuida esta población más o menos de manera homogénea en todo el país. No sucede lo mismo con el caso del resto de las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, en el caso de las personas afro, sabemos que pues, la gran mayoría
están en las costas de Guerrero y Oaxaca, en Veracruz, hay una parte en Coahuila, pero están muy focalizadas, entonces no puedes poner una cuota de la misma manera en todo el país, ¿no? En el caso de las personas de la diversidad sexual, pues también están distribuidas de distintas formas. En el caso de las personas indígenas, pues están distribuidas principalmente en el sureste, ¿no? Aunque hay grupos fuertes en el norte del país. Entonces sí es importante hacer análisis sociodemográfico de cada uno. Ahora, con respecto ya a la parte sustantiva de los efectos de las cuotas para poblaciones vulnerables, nosotros hicimos un análisis en 3 niveles, principalmente. La comunicación pública de la interacción virtual que tienen las diputaciones electas en Twitter, en su trabajo legislativo y en las trayectorias políticas. Aquí ya lo que hicimos ya no fue analizar cómo se implementaron las acciones afirmativas, sino más bien lo que analizamos ya fue su desempeño habiendo tomado el cargo en la Cámara de Diputados. Y lo que hicimos fue analizar todo esto en el primer año de la legislatura, que fue prácticamente 2021-2022. Como obviamente pues por los tiempos en los que se hizo el estudio ya no alcanzamos a hacer a la legislatura completa, pero pues nos da una idea pues más o menos clara de cómo están trabajando los legisladores y las legisladoras en la Cámara. Entonces, en la parte de la comunicación pública lo que hicimos fue analizar sus interacciones en la red social Twitter durante las campañas, durante la elección y ya una vez incorporados a la Cámara. También analizamos su trabajo legislativo, sus trayectorias políticas. Entonces, en cuanto a la comunicación e interacción, no hay blanco y no hay negro. Hay todo tipo hay distinta presencia de las diputaciones. Hay desde aquel que prácticamente no participa en las redes sociales, no tiene un vínculo con sus representados a través de las redes sociales, y hay otros que sí tienen un vínculo muy fuerte. Aquí podemos ver, por ejemplo, la diputada Araceli Ocampo, sí tiene el discurso afromexicano muy fuerte, los pueblos, México, la comisión en la que ella participa, en su discurso están presentes. O, por ejemplo, hay otros casos como la diputada Sayonara Vargas, en donde lo que ella comunica está principalmente relacionado con su estado, que es Hidalgo, y con su principal tema de interés, que es la educación. No tanto con las personas indígenas, sino con la educación. En el caso de la diputada Beatriz Dominga Pérez, por ejemplo, ahí sí pone en primera instancia de su discurso al partido al que pertenece. O bien está otra diputada, Manuela Obrador, en donde pues prácticamente no tiene, o en su discurso prácticamente no está presente el grupo al que ella pertenece. Está presente en la campaña, en su agenda, el inicio de las campañas, palenque, pero no hay un discurso en donde se hable de la comunidad indígena, ¿no? Entonces, ahora, también analizamos cómo se conformaron las redes de activación temática entre las personas legisladoras por acción afirmativa. Y aquí fue muy interesante ver que identificamos 3 redes de 44 diputados que son los que en ese momento tenían cuenta de Twitter, ¿no? Las diputaciones de Morena, las diputaciones del PRI y del PRD y las diputaciones del PAN. Ajá. Ahora, lo importante aquí es que por acción afirmativa los legisladores electos no tienen un patrón de vinculación en su discurso, ni están vinculados entre sí o relacionados entre sí. O sea, se puede ver el mismo patrón de red, pero si ustedes ven, no hay una relación por acción afirmativa. ¿Y esto a qué se debe?
a que están vinculados principalmente con su partido. O sea, los legisladores y las legisladoras, por ejemplo, de acción afirmativa indígena, no están vinculados entre ellos, sino que ellos están más bien vinculados por su partido político. Y aquí lo podemos ver. Están las redes de Morena y del Verde relacionadas, está el PRI y está el PAN. No están vinculados por acción afirmativa. O sea, quiere decir que ellos responden y se vinculan con los diputados y las diputadas de sus partidos políticos. No se vinculan con los diputados y diputadas de otros partidos, aunque sean del mismo grupo. Que esto también para la acción afirmativa o para representar al grupo, pues no podría no ser lo ideal, ¿no? Entonces, este fue otro de nuestros hallazgos. O sea, ellos responden al partido, no responden al grupo al que pertenecen en su discurso. Ajá. Ahora, con respecto a su productividad legislativa, de las 65 diputaciones, lo que encontramos es que al menos en el primer año de la legislatura, 19 diputaciones no habían presentado ninguna iniciativa legislativa, de ningún tipo, ni siquiera en favor del grupo o de otro tema, no habían presentado ninguna. De los 46 restantes que habían presentado alguna iniciativa, 13 no habían presentado ninguna que representara o beneficiara a su grupo. Y de las 33 restantes, solamente 5 diputaciones habían incluido a su grupo en todas sus iniciativas. O sea, prácticamente 5 diputados o diputadas de las 65 habían presentado alguna iniciativa que efectivamente representara a su grupo. Entonces, ahora, en cuanto a efectividad legislativa, ¿qué encontramos? En general, las diputaciones habían presentado, cada persona había tenido una efectividad del 3%. ¿Qué quiere decir de efectividad? Que no solamente se presente la iniciativa, sino que haya sido aprobada. En general, se tiene una tasa de efectividad del 3%. Las diputaciones en general se tiene una efectividad del 3.7% en general. O sea, cualquier diputado, aunque no pertenezca a un grupo de acción afirmativa, tiene una efectividad del 3%. La efectividad legislativa de las diputaciones es del 3%, o sea, es muy similar. No hay una desviación con respecto a eso. Quiere decir que se presente la iniciativa y que sea aprobada en las cámaras. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo conjunto de las diputaciones? Como les decía hace rato, no se encontró ninguna evidencia de un trabajo conjunto sistemático de diputados y diputadas electos de cada acción afirmativa. Esto quiere decir prácticamente que cada diputado o diputada trabaja solo. Y eso en un grupo, en una cámara, es muy complicado. Te da una eficacia pues prácticamente mínima porque estás trabajando solo. Acuérdense que las iniciativas tienen que pasar por comisiones, necesitan tener negociación, tiene que haber mucho consenso y prácticamente trabajan solos. Lo que encontramos fue que trabajan solos. No hay trabajo conjunto por grupo. Y eso también es fundamental para que una acción afirmativa para que el trabajo legislativo de una acción afirmativa pues tenga efectividad. Entonces, lo que encontramos básicamente fue trabajo transversal. O sea, trabajan otros temas que pueden beneficiar a la acción afirmativa, como pueden ser educación, puede ser salud, puede ser bienestar, alimentación, etcétera, pero no tanto por el grupo. También trabajan problemas comunes a otros grupos, por ejemplo, en el caso
indígenas y afromexicanos tienen problemas más o menos comunes, entonces trabajan conjuntamente. Y también hay otras iniciativas de inclusión política, también trabajan para legislar sobre acciones afirmativas, o sea, para tratar de incorporar a más grupos, ¿no? Entonces, pues esto fue lo que encontramos básicamente de revisar las iniciativas legislativas, y finalmente también lo que hicimos fue ver qué efectos tenían las acciones afirmativas en las trayectorias políticas de las personas de las diputaciones. Y lo que encontramos fue que hay básicamente 4 tipos de candidaturas. 4 tipos de candidaturas que llegan a ser diputaciones y que tienen algún tipo de efecto sobre sobre las campañas electorales, sobre la agenda legislativa y sobre su capacidad de legislar como grupo vulnerable. Está el tipo ideal, que son las candidaturas que cumplen con el requisito de la acción afirmativa, que cuentan con una trayectoria partidaria y que tienen una agenda política en favor del grupo. Este es el tipo ideal. ¿Por qué? Porque posicionan perfiles, canalizan las demandas del grupo, escalan una agenda en favor del grupo y legislan en favor del grupo y rinden cuentas también. Existen también hubo candidaturas que cumplieron con el requisito, que cuentan con una trayectoria partidaria, pero que no tienen una agenda en favor del grupo. Y aquí, pues sí, también posicionan perfiles, incluyen las demandas en sus campañas, incorporan las demandas en favor del grupo, pero a la hora de legislar, podría ser una persona que fue del grupo o no hay un efecto sobre eso, ¿no? Existen candidaturas que también cumplen con el requisito, pero que no cuentan con una trayectoria dentro del partido y tampoco cuentan con una trayectoria, con una agenda política en favor del grupo. Entonces, pues prácticamente visibilizan, reclutan perfiles, pero tampoco legislan en favor del grupo. Y finalmente, el peor de los tipos, que también los hay, que son las candidaturas reelectas, que cumplen con el requisito, que cuentan con una trayectoria partidaria, pero que no tienen una agenda política relacionada con el grupo, y entonces en estos casos pues prácticamente pueden o no pertenecer al grupo por acción afirmativa, fueron postulados por él, pero podrían no haber sido postulado por alguna acción afirmativa, y el efecto va a ser el mismo, no va a haber un efecto en beneficio directo. Entonces eso fue básicamente lo que encontramos. También como parte del estudio hicimos un breve análisis de qué otras experiencias existen en la implementación de acciones afirmativas para la representación política en el ámbito subnacional e internacional, y aquí pues fue muy relevante encontrar, porque muchas veces creemos que el INE y el Tribunal Electoral son quienes tienen la batuta en favorecer o promover derechos, ¿no? Pero nos encontramos que desde hace más de 20 años hay experiencias subnacionales en favor del grupo, en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación. Entonces hay experiencias importantes, por ejemplo, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Aguascalientes, en Zacatecas, en donde pues hay trabajo de promoción de grupos vulnerables, de representación política de grupos vulnerables en los estados desde hace mucho tiempo. Y nos encontramos que cada entidad es más que una experiencia, cada entidad tiene distribuciones poblacionales de los grupos y territoriales muy distintas. Las demandas de representación política en cada estado también son muy distintas. Las configuraciones y los pesos de cada grupo en cada estado son muy diversos. Las relaciones que tienen los grupos con las organizaciones y con las fuerzas políticas también son distintas. Y la forma de implementar acciones afirmativas según el nivel de gobierno también es muy distinta. No es lo mismo implementar una acción afirmativa para un distrito, para una candidatura a un distrito federal, que para un ayuntamiento
que para integrar un ayuntamiento, una regiduría o una presidencia municipal. Entonces, muchas veces los partidos políticos exigen postular acciones afirmativas para grupos, por ejemplo, para diputaciones a nivel federal, cuando podrían tener muchísimo más efectividad a nivel local, y a nivel local, muy local, o sea, a nivel local municipal, que eso sería muchísimo más beneficioso para los grupos que están demandándolas, ¿no? Entonces, bueno, como ya les decía, hay casos emblemáticos en distintas entidades. En Chiapas para personas indígenas, en Guerrero y Oaxaca para personas afromexicanas, en Hidalgo para personas con discapacidad, en Aguascalientes y en Oaxaca para personas de la diversidad sexual, y en Michoacán, en la Ciudad de México, Zacatecas y Chiapas para personas migrantes y residentes en el extranjero. Finalmente, el estudio contiene recomendaciones tanto de actores que participaron en la implementación de las acciones afirmativas en aquel proceso electoral, y recomendaciones que esas sí las hace el Colegio de México para las autoridades electorales, para los partidos y para las organizaciones. Las principales recomendaciones giran en 4 ejes. Primero, generar mayor claridad conceptual en cuanto a qué son las acciones afirmativas, qué alcances tienen y qué límites tienen, porque también tienen muchos límites. Las cuotas, finalmente, es una intervención del Estado en la representación política, o sea, está limitando el sufragio universal, libre, y también generan exclusiones, como ya se les comentaba. Luego también, bueno, hay que prevenir problemas técnicos en la implementación, que eso supongo que ya no pasó en este proceso electoral en el que está ahorita vigente, en cuanto a la temporalidad y en cuanto a la transcripción de los grupos. También se tienen que considerar los desafíos de la implementación. Se tiene que considerar mucho también que hay mecanismos alternativos a las cuotas. Existen muchos mecanismos que pueden promover la representación política de los grupos vulnerables, como la formación de cuadros, por ejemplo, generar presupuestos participativos vinculados con estos grupos, consejos consultivos en donde participen representantes de estos grupos. O sea, no solamente utilizar la cuota como mecanismo de representación política para estos grupos, y hacerlo en distintos niveles de gobierno. Como les decía, muchas veces es más efectiva un mecanismo de representación a nivel municipal que a nivel distrital federal. Y sobre todo, allegarse de más y mejor información, hacer estudios sociodemográficos, generar vínculos con organizaciones del Estado mexicano que brinden la información a las autoridades que implementan las cuotas, y analizar otras experiencias tanto a nivel nacional como internacional para generar estas alternativas, ¿no? Ahora, finalmente, para el proceso de 2023-2024, para el proceso que está vigente, pues no hubo mucho cambio. El principal cambio fue que se incorporaron cuotas para senadurías, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional en algunos grupos. Actualmente se generaron 63 cuotas. El grupo más representado son las personas indígenas. De las demás, pues hay 5 cuotas para personas afromexicanas, 4 para la diversidad sexual, 6 para residentes en el extranjero y 9 para personas con discapacidad. Y bueno, ya después de que terminen todos los recuentos podremos ver finalmente quiénes quedaron. Y bueno, existe también ahora el mandato nuevamente por parte del Tribunal y del INE de llevar a cabo otro estudio, pero ahora el estudio que se va a llevar a cabo pues bueno, se tiene que entregar a más tardar en 2026. Tiene que ser un estudio comparado de 2018, de 2021 y de 2024. Entonces,
bueno, ya se verá cuáles serán los resultados, pero bueno, por lo pronto hasta aquí les dejo algunos elementos para la reflexión sobre la representación política de otros voluntarios. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o cuestionamiento? Mayra, por favor. Ay, pues primero que nada agradecerle su generosidad al venir con tanta premura a comentarnos estos temas que de verdad me parecen no solo interesantes sino relevantes, porque el tema de la representación política pues me genera realmente hasta dolor de corazón. Me parece que este tema y con los resultados que amablemente nos compartió, pues nos hablan de, por un lado, de la cooptación de los partidos, un tanto forzadamente, porque tienen que cumplir con una cuota. Pero nos habla también de diversas circunstancias que hacen que aquellas personas que llegan, pues parece que se desvinculan de su grupo o que el partido, pues de alguna manera las maneja y parecieran totalmente alejadas, salvo el grupo primero de la representación ideal, que creo que desafortunadamente no tiene un número de casos, pero que los otros tres grupos realmente no representen ningún efecto, pues me parece terriblemente triste, porque no pareciera que este esfuerzo tiene mayor sentido si no hacemos precisamente pues la labor primigenia que no tiene que ver con las cuotas, sino con la participación interna dentro de las comunidades, en la formación de cuadros, pues no sé si llamarlo capacitación o de qué manera, para que las mismas personas que llegan tengan la posibilidad de entender realmente cuál es la labor de un legislador, las maneras de incidir en sus comunidades, porque pues realmente sabemos que el proceso legislativo es complicado, bajarlo a la administración, la transparencia, la vigilancia de las acciones que se emprenden, pues parecen muy alejadas de un pequeño poblado en cualquier parte del país, ¿no? Acabamos de estar en una obra de teatro interesantísima que hizo la fundación respecto de los raramuris, y bueno, te da un dolor de corazón de ver cómo los mismos representantes de las autoridades, pues, aunque sean de origen indígena, discriminan a sus propios grupos, ¿no? Y los consideran, pues, de manera sumamente despectiva, indios ignorantes, o sea, terrible, ¿no? No sé qué propuestas reales podemos hacer respecto de esto que realmente surtan un efecto en la protección de esos grupos vulnerables. Bueno, sí, es una pregunta complicada, pero es la pregunta que pues realmente todos nos hacemos, ¿no? Yo creo que, bueno, primero, este es un tema muy nuevo, tiene prácticamente 6 años, bueno, a nivel federal prácticamente 6 años, ¿no? Aunque hay mucho trabajo detrás de los grupos y como les comentaba, hay mucho litigio detrás de él. O sea, hay muchas organizaciones que están detrás de los partidos políticos, detrás de los representantes, pues generando presión para que sus iniciativas, sus demandas estén también incluidas aquí. Desafortunadamente, pues por la temporalidad en que se hizo el estudio, pues nosotros nada más hicimos
un análisis de un año de esta legislatura, del primer año de la legislatura actual, pero creo que sí es relevante ver que efectivamente los representantes electos y también y sobre todo los reelectos, porque se supone que la reelección es la manera como los legisladores y las legisladoras rinden cuentas a su bueno, es el resultado de la rendición de cuentas de sus gestiones, ver que efectivamente están trabajando en favor de los grupos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario darle tiempo y bueno, generar desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los propios partidos políticos, desde los colegios, generar vínculos y generar la demanda para que todas esas demandas estén presentes en los órganos de representación, ¿no? No solamente a nivel federal, a nivel local, en los congresos locales. Todos los estados actualmente también a nivel local implementan acciones afirmativas en los congresos locales y para los ayuntamientos. Y como les decía, no solamente es a través de las cuotas, también se puede generar otro tipo de mecanismos alternativos. La formación de cuadros es fundamental. En las entrevistas que nosotros tuvimos con algunos de los diputados y diputadas nos decían, es que yo llegué aquí, me pusieron porque cumplo la cuota, pero yo llegué aquí sin saber nada, ¿no? Entonces, la formación de cuadros en el trabajo legislativo, en los órganos de representación, todo eso es fundamental. Y también a través de los órganos consultivos, ¿no? No solamente es a través de estar representando ahí, sino en órganos a los que se les pregunten, en órganos en donde se den recomendaciones, pues también pueden estar representadas estas personas. Entonces, como les decía, no solamente, no es una cuestión de blanco y negro, sino hay que ver toda esa gama de grises y toda la gama de posibilidades que se pueden dar para la participación, ¿no? De grupo. Específicamente, bueno, y en el estudio tiene una visión muy crítica de las cuotas, porque nosotros sí creemos que la cuota es una intervención que limita la representación democrática y que limita el sufragio universal. Pero sí hay otras formas de representación, otras formas en que se puede representar. Muchas gracias. Hola, buenos días, Griselda Galicia Mixtecas, del estado de Oaxaca. Muy interesante la presentación y le agradezco mucho que se abran estos espacios porque son necesarios para poder trabajar más en la inclusión. Yo quisiera hablar un poquito o mencionar en relación a lo que usted expuso, el tema de cómo este tipo de estudios impactan en la toma de decisiones, ¿no? Y lo digo muy concretamente por lo que pasó en la forma en que se definieron los criterios para la acción, para la adscripción calificada, ¿no?, de los pueblos indígenas por el INE, porque la primera propuesta del INE fue justo basada en este estudio, en el estudio que usted presentó, y en la que se definía que no era necesario, o sea, que no era para que hubiera una mayor participación, que no se manejara a partir de regiones indígenas o de distritos electorales indígenas, sino de acuerdo a la concentración de la población en ámbitos urbanos donde se concentrara la migración indígena, ¿no? Y hubo una propuesta del Movimiento Indígena Nacional en la que dijimos que no era así, o sea, no por una razón, porque la gente que sale de la población de sus regiones indígenas, de las regiones indígenas, ya está de alguna forma participando en otro contexto y ya está politizada, ¿no? Efectivamente, su participación puede ser más efectiva en muchos sentidos, pero también es cierto que uno de los criterios principales que se discutían y se analizaron, y que es lo que define finalmente la acción afirmativa, es el tema de la calificación del vínculo con la comunidad, ¿no? Y que eso, hacerlo desde otros espacios que no fueran su territorio,
justo hace un proceso de desvinculación. ¿Y cuál era el riesgo para el tema de la agenda indígena como tal? Así lo vimos nosotros y por eso quería tener mucho interés en estos temas, porque creo que si desvinculamos la representación del territorio donde está concentrada la población indígena y que por esa razón se definieron estos distritos electorales y los transfieres a otro estado donde es parte de una diversidad, ¿no? En la que se requieren otros elementos más de interculturalidad, de relaciones, etcétera, que de por sí se dan en el territorio, creo que sí dificultaría mucho el tema de posicionar una agenda indígena, porque ya se desvirtuaría, ya no estaría en relación a las demandas de los propios pueblos indígenas, sino pasarían a ser otra agenda que no necesariamente es la de los pueblos indígenas, es la de los pueblos indígenas que ya salieron de su comunidad y que están tratando de incorporarse a un espacio ajeno al propio. En cambio, desde la otra perspectiva es trabajar una agenda que te permita seguir desarrollando, que esa es la gran discusión para los pueblos indígenas, que nos permitan seguirnos desarrollando, considerando los aspectos socioculturales, económicos, políticos, etcétera, de tu propio territorio, y no seguir provocando desde el otro esquema la salida de la población, ¿no? Entonces creo que por esa razón sí hubo una discusión, una oposición desde el movimiento indígena, y sí lo quería comentar porque hablas de que va a haber un análisis comparativo, ¿no? Claro, y eso sería importante, o sea, considerarlo así desde la perspectiva también de los propios pueblos y de la propia demanda indígena, porque si no, influyen en la toma de decisiones y va a pasar lo que pasó. Un asunto muy claro para nosotros es el tema de la vinculación comunitaria, o sea, ¿cómo se define esa vinculación? Creo que ha habido un gran error, y lo reconozco en el movimiento indígena, porque hemos trabajado desde las instituciones políticas, en este caso, o desde las instituciones que trabajan el tema de la democracia en México, el caso del INE, ¿no? De acudir con ellos, hicimos la demanda para que hubiera representación indígena en el Senado, se nos escuchó y está, pero no trabajamos, y es un error de nosotros, no trabajamos al interior de nuestras comunidades, de que se comprenda realmente el impacto que se puede tener al momento de tú extender una carta a una persona que no tiene vínculo comunitario, porque cualquiera, o sea, ya lo dijiste ahí, hasta el 40, 50, 60% de la población puede probar su origen étnico o de origen de una comunidad indígena. ¿Por qué? Porque todos tenemos una raíz, pues, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los que quieran, podemos comprobarlo, pero no tenemos el vínculo con la comunidad. Ese es el foco del asunto. Y creo que en la medida en que los pueblos no comprendan eso, y hablo de nuestras autoridades locales, y en la medida en que esté tan cerrado el tema de la participación o del reconocimiento de los propios sistemas normativos indígenas para elegir a sus propias autoridades locales, digo, el caso de Oaxaca es excepcional, porque fuera de Oaxaca no hay otro estado, Guerrero, Chiapas con Oshú, con una serie de problemas, etcétera, pero no hay otro estado. Entonces, en la medida en que esto no pase, en la que no se reconozca y se dé esa apertura del reconocimiento en ese sentido, como en el caso de Oaxaca, pues creo que es más problemático todavía que la gente comprenda la importancia de extender una carta y el impacto que puede tener en su vida. ¿Por qué? Porque pasa lo que ya señalaste, la agenda indígena no está presente, porque a nadie le interesa, porque es un asunto sí de interés público, sí de interés de la sociedad, debería de estar, porque estamos pasando por un tema, o sea, las mayores reservas de este país en términos económicos, el 80% de la biodiversidad mundial está en manos de los pueblos indígenas y no estamos trabajando por eso. Entonces creo que ese es un asunto relevante y sí quería señalarlo porque creo que sí es importante por este estudio que van a hacer y de pronto pues sí, decir por qué razón a nosotros sí nos interesa mucho que esto tenga como ese enfoque, ¿no? Tijuana avanzó mucho, Tijuana sí tiene Baja California más bien, sí tiene una ley en la que define por porcentaje de población indígena cuántos regidores tienen que tener por municipio. Ese debería ser el caso ideal para todos, porque ahí sí hay un impacto demográfico considerado. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer. Y ese tipo de estudios ayudan mucho,
para poder nosotros también, desde esta otra perspectiva indígena, poder trabajar y poder incidir en esta toma de decisiones, ¿no? Es una pena que no haya una bancada indígena, ¿no? Porque con tantos legisladores, yo lo decía con mis compañeros del movimiento indígena, hoy hay por lo menos electos, ¿no? De Morena son 24 legisladores indígenas. Quieren mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Quiero ver ahora cuál va a ser el pretexto para que no sea aprobada la reforma indígena que se está dando, ¿no? Ya que no hay otra representación, espero que ahora sí se logre, porque ha habido un retraso sistemático, creo que sí por falta de voluntad política, pero ya no sé, ¿no? Entonces esperemos que ahora sea. Gracias. Y aquí abordando lo que usted señala, que se me hace muy interesante, hay como dos temas que a mí me gustaría ver cómo se tienen planteados, inclusive una impugnación. En el caso de los mushes de Oaxaca, ¿cómo se consideraron? Parte indígena, parte de diversidad sexual, ¿cómo encaja en esto? Hubo una imputación ahí de cuota de mujer, donde se dio una diputación que se tuvo que cambiar. Ese es un tema. Y el otro tema que usted señala, que se me hace muy importante también, a ver, hay una población indígena que ¿cómo se está considerando en el caso de Baja California? ¿Como migrantes o como grupos indígenas asentados? Porque tiene connotaciones muy importantes en términos de la territorialidad de Baja California. Porque los grupos indígenas que tienen territorio en Baja California son poblaciones muy pequeñas. No hablamos de más de 3,000 personas, mientras que la migración de Oaxaca, por una cuestión vinculada con la agricultura, es muy fuerte. Entonces, ¿qué tratamiento se le va a dar en San Felipe o en San Quintín? A mí me tocó hace como más de 30 años trabajar el tema de las mujeres indígenas en la revolución, y encontré ahí un consejo de pueblos indígenas en Tijuana que no lo he visto en ninguna otra parte de la República. Entonces, ahí, digamos, estas zonas grises, ¿cómo ven ustedes que se puede acomodar, dejando fuera la segunda parte que se me hace terrible? Que por el sistema de cuotas de partidos, cuando tú llegas tienes que cumplir con tu partido, no con el origen por el cual llegaste. Pero eso ya es una cuestión, digamos, de desaseo político que no vamos a discutir en esta mesa, sino más en lo otro de la conformación. ¿Puedo reaccionar rápido? Sí. Bueno, aquí toca un tema que es muy relevante, que tiene que ver con una categoría de análisis que es la interseccionalidad. Cuando hablamos de grupos de vulnerabilidad, vemos que una persona no solamente es indígena, es mujer y es persona de la diversidad sexual y puede ser incluso una persona con discapacidad. Entonces ahí están intersectando al menos 4 vulnerabilidades y cómo se toman. Aquí, bueno, en el caso de las acciones afirmativas, la persona se tiene que adscribir al grupo. Por ejemplo, en el caso, vimos casos en las diputaciones actuales en donde había una persona, una diputada, por ejemplo, que ella entró por el grupo indígena, pero que también es lesbiana y se reconoce como lesbiana. Entonces, lo que hay que ver es ella, cómo legisla. Lo que vemos es que ella entra por la iniciativa indígena, trabaja por los indígenas, pero también trabaja por el otro grupo al que pertenece. Entonces ahí es cuando se van imbricando los grupos, pero bueno, aquí desafortunadamente las categorías de análisis no son cuadradas o no son únicas. Entonces se tiene que ver toda la diversidad que hay, ¿no? Pero bueno, en primera instancia ellos la persona se adscribe al grupo
al que va a beneficiar, ¿no? Aunque tenga otras características. O hay, por el contrario, otros que se adscribieron a un grupo pero legislan en favor del otro, ¿no? Entonces, hay una variedad bastante grande, pero sí es importante actualmente este concepto de interseccionalidad, porque como categoría de análisis es muy interesante, que se va imbricando en todo esto. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues tuve la oportunidad de ser invitada por mi amiga Nayeli Flores y estoy muy contenta de haber sido partícipe de conocer de esta gran exposición que creo que nos viene a abrir el panorama a muchas cuestiones que estamos viendo en el día a día. A mí me gustaría compartir algunos temas que ojalá resulten relevantes para este importante grupo y que tiene que ver, por ejemplo, con cómo es que los propios organismos electorales deben tal vez de cada vez mejorar su capacitación en estos temas de inclusión. Y lo digo muy específicamente porque me tocó ver con mucha cercanía la conformación de una planilla aquí en la Ciudad de México para una alcaldía, y al momento en el que se empiezan a generar las autoadscripciones en lo específico de una persona con discapacidad, cada planilla tenía que tener al menos 2 cuotas. Esta planilla traía una persona con discapacidad y la respuesta del instituto fue que no era una discapacidad por nacimiento, y efectivamente no lo era. Era una discapacidad adquirida, una discapacidad permanente adquirida, pero pues que al final de cuentas no dejaba de ser una discapacidad, y que estas observaciones del propio instituto salen ya cuando se está por, cuando tiene que salir el dictamen del instituto en el que se aprueba la planilla, y bueno, al final de cuentas se logra subsanar porque había otras cuotas como la de juventud y había de la diversidad sexual dentro de la misma planilla. Entonces pues todavía podría estar en litigio esa situación por los propios tiempos procesales y sin poder cumplir una cuota de ese tipo. Entonces creo que si bien corresponde esta capacitación permanente a los partidos políticos que postulan, a las asociaciones, etcétera, pues definitivamente también a los órganos electorales, que son los primeros respondientes de estos temas. Respecto al tema de las propias agendas, creo que lamentablemente el que estos temas de repente no se pongan dentro de una agenda legislativa puede obedecer precisamente también a la forma en la que se puede llegar a autoadscribir como personas indígenas quienes intentan postularse a alguna candidatura. En Chihuahua, uno de los distritos, el distrito 22 específicamente, y ya con base en un análisis demográfico, se realizaron, pues bueno, dónde es donde tendría que haber específicamente representación y participación de las personas indígenas. El distrito 22 está ya definido para que nada más pueda ser representado por una persona indígena. Esta sería la segunda postulación. En el primer caso, pues bueno, se postuló una persona que ya ha sido 2 veces presidente municipal, que lamentablemente, que seguramente tiene una gran gestión en materia indígena, pero que no es indígena. El resultado es que durante los 3 años, pues no abonó a una agenda indígena, ¿no? Definitivamente tiene mucha experiencia y seguramente abonó a otro tipo de temas, pero no es. En este caso, en esta pasada elección, ocurrió lo mismo. Quien en este momento ya es diputado electo, pues también ha sido presidente municipal de su municipio en 3 ocasiones, y pues bueno, si bien está en un municipio indígena, pues no es una representación indígena que seguramente, ojalá lo haga porque apenas es un diputado electo, pero que hasta el momento pues no ha representado la agenda indígena. Y por último también me gustaría hacer el comentario de que también en el estado de Chihuahua, en la materia de la repartición de las diputaciones plurinominales, pues bueno, se tiene 11 diputaciones plurinominales que se tienen que repartir por los 2 principios, ¿no? Por la lista plurinominal y también por el principio que comúnmente le conocemos como el de mejor perdedor. Bueno, pues ya se está llevando a cabo la repartición, y quien quedaría en la posición número 11 sería una persona que se autoadscribe como de la diversidad sexual.
Entonces, hasta el momento y dentro del propio instituto se menciona que pues esa persona es hombre, y entonces que como es hombre le van a tener que poner a una persona que sea mujer, porque según así se va refiriendo el género, ¿no? Pero al final de cuentas esa persona se autodescribió como de diversidad sexual. Entonces, si de forma, si vamos a identificar este tipo de cuotas para algunos criterios y no para todos, pues yo creo que la verdad no se está cumpliendo con el propósito. Es obtener posiciones, desde luego, seguir agendas, y creo que bueno, es algo que también tendríamos que estar identificando de forma permanente cuáles son las decisiones de las propias autoridades electorales respecto a este tipo de temas. Y ya por último, creo que el tema de los indicadores que se mencionan en este estudio son muy relevantes y creo que podrían ampliarse también. Recuerdo en el caso de Ciudad Juárez, una regidora que es de la comunidad tarahumara, de la comunidad indígena, que también allá ya está referido cuántos regidores le tocan a cada municipio con base en la población que se tiene en cada municipio que es indígena. Esta regidora pues tal vez no posicionó dentro del cabildo muchos puntos de acuerdo que pudieran identificarse como pertenecientes a su comunidad. Sin embargo, en las colonias tarahumaras que están muy específicamente identificadas, porque son tres muy grandes, pero son 3 colonias, pues trajo una gran cantidad de servicios como alumbrado público, entre otras cosas. Entonces creo que los indicadores de esta agenda de personas indígenas deben tal vez no solamente abarcar los puntos de acuerdo o las iniciativas que son muy relevantes, pero que el trabajo legislativo puede ir ampliado también a los temas de fiscalización y de gestión de recursos a través de un presupuesto. Y bueno, pues creo que también ella fue de las que impulsó el presupuesto participativo en Ciudad Juárez. Entonces creo que hizo un muy buen trabajo como regidora, y tal vez en un indicador muy cerrado que fuese respecto a su posicionamiento en el micrófono en estas mesas de cabildo, no serían apreciados desde esa perspectiva. Gracias. Muchas gracias buenos días a todos, por la exposición. Yo, estando desde el INE, me tocó leer el estudio y bueno, creo que también los ejercicios a veces de autocrítica institucional deben de darse en ambos sentidos. Es decir, a mí me parece que un estudio de un año que mandata el tribunal es realmente tener esta visión que a veces como instituciones tenemos cortoplacistas, es decir, un año no te sirve para evaluar realmente una gestión legislativa. Pero eso fue lo que mandataron, eso fue lo que se hizo, el Colmex lo hizo, pero también es cierto algo, de repente en el INE hay muchos concursos, por ejemplo ahorita hay uno, no recuerdo el nombre, pero lo podemos platicar, donde se trata a veces de llevar a cabo capacitación o educación cívica por parte de organizaciones que participan, ¿no? Y lo que vemos es algo que comentabas, que quienes van a dar esos cursos es gente que vive fuera de las comunidades, y eso no te sirve porque ¿cómo le vas a hablar tú a una comunidad indígena con una realidad específica que no conoces, pero que entonces tú tratas de orientarle la importancia de la participación política? Y por otro lado, el a veces entender que sí existen ejercicios digamos de participación política en otras entidades, como acaban de mencionar, como el tema del presupuesto participativo. En el caso de la Ciudad de México hay uno específicamente para los pueblos o comunidades indígenas, pero en el grueso poblacional incluso de la Ciudad de México, que se supone que es la que ahora fue de las que mayor participación tuvo en este pasado proceso electoral, más del 70% de participación, y que entonces que vemos que las perspectivas cambian, porque aquí viene un tema, me salgo un poco de contexto, pero regreso, ¿no? En la Ciudad de México fue arriba del 70% de participación, y todos quienes acudimos decíamos, wow, estamos rebasando la participación, claro, en la Ciudad de México, en Yucatán, pero en otras entidades fue realmente bajo.
Y entonces nosotros a veces cuestionábamos y los medios de comunicación decían que no se podía creer que fuera el 60.1% de participación si ellos veían que en la ciudad, pues sí, en la ciudad era el 70%, pero en otras entidades bajó considerablemente. Entonces nosotros veíamos una realidad. Y por ejemplo en el tema del presupuesto participativo lo quiero decir porque participa el 3% de la población de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta, porque a veces criticamos las dinámicas partidistas y decimos que solamente buscan cooptar y buscan hacer, pero yo les apuesto que si los partidos políticos participaran en la celebración de estos presupuestos participativos, sin duda alguna la participación aumenta a los grados que hoy tenemos en cualquier elección popular, porque genera movilidad y genera estructuras y generan intereses políticos o lo que sea. Pero aquí nos damos cuenta que también el compromiso ciudadano de la ciudadanía, más bien, no es un compromiso real a pesar de que tenemos mecanismos muy claros. Y me parece que la clave está aquí, porque entonces el tribunal no solamente debió mandatar, me parece, ¿no?, al instituto a que se generara un estudio a través de una institución reconocida, pero que incluyan a los pueblos y comunidades indígenas, porque sin esa visión, pues lo que nosotros vamos a tener son estos datos que es cierto, son fríos, son reales, pero no conocemos los verdaderos contextos individuales de cada comunidad para poder establecer unas reglas claras para ver cómo llevas a cabo una autoadscripción calificada, porque entonces en cada realidad se convierte distinto, porque no es la misma una autoridad en una comunidad que en otra. ¿Y quién tiene esa capacidad para darte ese documento? Y entonces, mientras no conozcamos, no sé cuántas diversidades haya, no sé cuántas haya, porque no tenemos, al menos en la Ciudad de México, lo que se logró es establecer cuántos pueblos y comunidades indígenas hay. Y se hizo a través del instituto, porque aparte querían que lo hiciera el instituto electoral, pues era un error. Al final de cuentas, quien participó fue el instituto, no recuerdo el nombre, exacto, fue quien lo hizo, junto con el gobierno, porque ya es una responsabilidad que tienen ahí entre poderes. Y bueno, nada más quería dar ese comentario y cerrar con algo en números que son extraoficiales, porque los hizo la oficina donde yo trabajo. Pues vamos a tener, por ejemplo, en el caso de diputaciones, que puede cambiar, ¿no?, 26 personas indígenas de mayoría relativa, 16 de representación proporcional, que en total serían 42 personas con discapacidad, 4 de mayoría relativa, 5 de RP, que serían 9 en total. Afromexicanas, 3 de mayoría relativa, 2 de representación proporcional, 5, migrantes solamente 6 de representación proporcional, de la diversidad sexual 1 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional, con un total de 5, es decir, 67 acciones afirmativas, se aumentaría en 2, ¿no? En el caso del Senado, que es la primera vez que se da, personas indígenas serían 4 de mayoría relativa, 2 de primera minoría y 1 de representación proporcional, siendo 7, discapacidad no habría ninguna. Personas afromexicanas 1 y 1, pero 1 de mayoría relativa y 1 de primera minoría, no hay de RP, que serían 2. Migrantes sería 1 de representación proporcional y de la diversidad sexual 1 de mayoría relativa. En total tendríamos 7, 9, 10, 11 personas, 11 senadurías pertenecientes a estas acciones afirmativas. El balance no sé cuál sea, porque no recuerdo cuál era el número de exigencia de postulación en total, 63. Pero en senadurías no recuerdo cuál era el total. Eran 9, entonces ahí fue menos, por ejemplo, el efecto. Pero eso se puede entender por varias aristas, por el sistema de competencia, ¿no? Porque como llegan de repente personas de primera minoría, es donde se empiezan a equilibrar o a desajustar ciertas cosas, ¿no? Por eso es que en este debate que se da en el caso del Senado nunca se habla de sobrerepresentación, porque con la primera minoría hace los ajustes necesarios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no se habla de distorsión política con la primera minoría. En fin, yo lo que me gustaría referir es que sí creo que a quienes siempre se debe de incluir son a quienes viven esto, porque ellos esas comunidades son quienes conocen la realidad. Y de verdad, luego escuchar en los debates institucionales que a veces nos creemos conocedores de todo es como ser muy, ¿cómo diríamos? Muy arrogantes para tratar de establecer que desde nuestra tribuna podemos conocer y determinar cuáles son las reglas
de la participación política de estas comunidades. Y nunca se ha tenido un balance real de cuántas son. Yo hasta la fecha no sé cuántas son, lo ignoro, ¿no? Pero, y por ejemplo, en el tema de la extraterritorialidad, que fue un tema de debate, pues yo puedo decir que en un principio a mí me habían convencido, pero escucharte aquí, pues ya me da una cuestión, una visión completamente distinta, ¿no? Porque a lo mejor hablábamos de los límites a la participación, porque parte del argumento que decían era, si lo ampliamos, le damos posibilidad que sea en todo el país y quien sea, pero resulta que a lo mejor esto genera problemáticas en otro sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo solamente quería comentar respecto a los presupuestos participativos. No conozco los casos en el interior del país, pero al menos en Tlalpan y Milpalta me ha tocado ver que te dan 3 opciones, quieres A, B o C, y son cosas que normalmente o en varios ejercicios que para esas colonias no tienen ningún sentido. Y no hay una pregunta, ¿qué necesitas realmente como comunidad? Por ejemplo, Tlalpan y Milpalta tenemos problemas de inundaciones periódicas. Nunca hay un programa de esas máquinas que de desasol luminal. Que si las luces más grandes o más chiquitas, que si las campanitas para los robos, o sea, son cosas tan, de alguna manera absurdas y tan alejadas de la necesidad de las delegaciones, que, vaya, platicando con vecinos de las 2 demarcaciones, dicen, es que ¿para qué participo? Si sus propuestas son ridículas. Pero las propuestas las hace la ciudadanía. Sí, o sea, tú escribes tu proyecto. O sea, y es un tema de falta de información ciudadana para poder conocer, porque el presupuesto participativo de la Ciudad de México es el único que realmente lo hace la ciudadanía como tal y que participa un instituto electoral en su organización y en su evaluación, porque la mayoría de los presupuestos participativos que existen los establece una ley y a veces solamente es a nivel municipal y el municipio decide si lo hace o no lo hace. En ocasiones participan los institutos electorales, en ocasiones no, es decir, hay una diversidad, pero en el caso de la Ciudad de México sí hay convocatoria donde se pueden inscribir los proyectos e incluso existe el voto por internet electrónico a través de una aplicación. Y la verdad es que sí nos falta, porque a ver, yo hasta que no trabajé ahí no participé, ¿no? Y entonces empiezas a generar conciencia, pero es increíble ver que un proyecto te puede ganar con 70 votos y que el proyecto únicamente abarca una colonia, por supuesto, porque quien lo inscribe es el vecino de esa colonia y busca que 70 personas voten por ese proyecto. El problema es que ¿qué puedes proponer? Porque luego hay inviabilidades. Te dicen queremos más patrullas. Sí, el problema del presupuesto participativo es que es por 1 o 2 años, dependiendo. ¿Y para qué, después quién le va a dar mantenimiento a las patrullas? Por eso cuando se hacen las aprobaciones o las evaluaciones por comités que también son designados, que son personas que se supone conocen temas como de demografía, en fin, diversas especialidades que califican los proyectos. Hay muchos que no califican de viables porque necesitan una continuidad. Por ejemplo, dicen queremos una biblioteca móvil, está excelente, el problema es quién la va a mantener después, ¿no? O sea, termina el año y después ¿quién te va a dar ese presupuesto? Ya no hay continuidad. Si la alcaldía no se hace responsable, ahí se acabó. Y entonces un proyecto y después ¿quién se lo va a quedar? Esos libros, ¿quién los va a administrar? ¿Quién los va a tener? ¿Quién va a manejar el carrito? Sí, es un tema, por eso es que muchas veces los proyectos se sustentan en cosas que originalmente tiene que hacer la alcaldía: alumbrado, pavimentación, banquetas, jardines, ¿no? Ese es el gran problema. ¿A qué transitamos? Bueno, a lo mejor lo que se podría transitar es que un presupuesto, si es una cuestión de continuidad, que eso se vote en una continuidad para que tenga una viabilidad de 5 o 10 años para ver si ejerció, y a lo mejor en esa alcaldía o unidad territorial ya no metes otro presupuesto hasta que demuestres la sustentabilidad. Pero bueno, habría que ver qué le ayuda. Muchas gracias.
Muchas gracias. No, ya solamente un comentario muy breve en relación a lo que decías y tiene que ver con el tema del abstencionismo, ¿no? Hicimos un ejercicio de cómo se vería el mapa, no de votación, sino de abstencionismo en el estado de Oaxaca, ¿no? Lo hicimos desde 2006 hasta cada proceso electoral y estuvimos observando. Hay un anillo muy claro, o sea, ¿dónde están las zonas indígenas? ¿No? Es donde se mantiene casi el mismo porcentaje de participación política, de participación en un proceso electoral y por lo tanto también de abstencionismo. ¿Y cuál es la razón? La ubicación de las casillas. O sea, en este caminar por las comunidades dices, a ver, yo vivo, la casilla se ubica en la cabecera de la comunidad, ¿no? Por el porcentaje de población, por el número de población. Todas estas comunidades que están alrededor, que les implica no hay un transporte constante, ¿no? Salen 3 corridas, si acaso, al día, si acaso, en muchas de las comunidades, 1, 2, 1 de la mañana, 1 de la noche, en otras no hay modo de transporte, ¿no? Les implica una inversión de pagar un viaje especial, o de salir, dedicar un día para poder ir a votar, les implica un costo, ¿no? ¿Quién lo paga? Si no hay un interés simplemente de que, pues al final de cuentas ni me beneficia, ni veo el impacto, ni el personaje que viene aquí. Bueno, en esta ocasión ya ni siquiera los candidatos fueron a pararse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tenían ganado, así de sencillo. O sea, ya ni siquiera se fueron a parar. Diputados que fueron reelectos por tercera ocasión, por diferentes vías, ya no fueron. Entonces dice la gente, a ver, ¿y a mí qué me beneficia? ¿Cuál es el impacto real en mi vida? Voy a invertir 200 pesos en ir y venir, en pagar un viaje especial para ir a votar, ¿no? Y es mi comida de 2 días o de toda la semana, ¿no? Entonces creo que sí hay un problema ahí de inequidad, ¿no? De desigualdad en el asunto de cómo generas condiciones para que esta gente vaya a ejercer su derecho, ¿no? Y tome parte activa. Por eso sí es muy importante la forma de trabajar en los pueblos y comunidades indígenas, porque ahí sí, una rendición de cuentas en comunidad, ya quisiera que la superara cualquier personaje político, ¿no? O sea, un presidente municipal que tiene que rendir cuentas en sistema normativo en Asamblea General, y le pasan nota por nota, ¿eh? Y si no la cumple, se la rebotan, y mucha gente tiene que terminar pagando lo que no fue autorizado por la asamblea. Ahí no vale que tengas el mejor abogado ni el mejor despacho contable, porque ahí sí se fiscaliza a nivel comunitario. Por eso son tan reunidas los espacios comunitarios. O sea, los procesos de selección de autoridad son muy reunidos y la gente lo piensa mucho para participar porque sabe a lo que se va a enfrentar. En estos contextos no hay ese tema de rendición de cuentas. Eso es lo que peleamos nosotros. O sea, ¿por qué no va el diputado, el senador, a hacer un proceso más cercano con la gente, a hacer efectiva una rendición de cuentas de qué hizo, qué no hizo? O sea, no es una obligación. Sí lo hay por sus informes, que pues muchos ni lo hacen y nada más hacen algo mediático y se acabó el asunto. O sea, sí hay mucho que trabajar por el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, pero sobre todo considerar la visión de los pueblos indígenas. Hola, buenos días. Solo para agradecer la participación que tuvieron el día de hoy. Tenemos ya un año y medio haciendo estas sesiones y es la primera vez en la que tenemos la compañía de una persona indígena. Y ha sido para nosotros bien complejo el poder tener personas indígenas en la comisión. Es una comisión de asuntos indígenas y siempre nos avergüenza mucho que es una comisión de asuntos indígenas y discutamos temas indígenas y nunca haya voces indígenas en la representación, porque parece que estamos cometiendo mes tras mes el mismo problema de no escuchar desde la perspectiva de las personas a las que se supone que estamos representando en la comisión. Así que solo agradecerle que nos acompañe el día de hoy y que esperamos que nos puedan apoyar haciendo difusión de nuestras sesiones con las comunidades y los pueblos y usted misma que nos pueda seguir acompañando, ojalá como ponente en alguna de las próximas sesiones. Muchas gracias.
Bueno, me ganaste, Nayeli. Yo estaba a punto de hacer una cordial invitación y agradecimiento además para que nos acompañe. Además de lo que dice Nayeli, siempre hemos, cuando tenemos estas sesiones, siempre se exponen los temas desde la perspectiva, pues no sé, la consulta indígena, y tenemos aquí personas de las empresas, ¿no? Que vienen a ver que, oye, pues, ¿cómo puedo beneficiarme de ese tema, ¿no? Pero nunca, y siempre yo he pensado que sería muy valioso tener una sesión en donde vengan representantes de las comunidades y nos hablen de su organización interna y nos ayuden un poquito a entender cómo funcionan sus sistemas jurídicos, cómo funcionan sus sistemas, no sé, de sanciones, de elecciones, etc. Y por supuesto que sería muy valioso contar con la participación de usted y de quien ustedes conozcan. Y ya, sorprendente, gracias, sorprendente la ineficiencia de nuestro sistema. No me sorprende, a pesar de que sea sorprendente, pero es una más de las ineficiencias y el desaseo político del que usted hablaba. Sí me quedo yo con la tarea y con la idea en la cabeza de tratar de poner a buscar, ¿no? en la mente algún mecanismo, no sé, de acercamiento, porque independientemente de que estén representadas en las cámaras por personas de su identidad, pues resulta que no trabajan para ello, ¿no? Y eso no sé si es un tema de presión política, de presión partidaria, no lo sé. Me imagino que una vez que están en la Cámara, pues se les olvidan muchas cosas, ¿no? Y pues, vaya, ni siquiera sé si realmente ellos son los que fungen como diputados, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con esa tarea y pues aquí extendemos con mucho agradecimiento para la doctora Margarita Moreno López este pequeño reconocimiento por su participación. Doctora, muchas gracias. Pronto contaremos con la presencia también del doctor Son Leitner, que no pudo acompañarnos hoy. Y bueno, gracias a todos por su participación y asistencia y nos estaremos viendo en la próxima. Gracias.